Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El que le habla es el profesor José Luis del área de ciencias. Y el día de hoy vamos a realizar la resolución de un ejercicio tipo admisión, ¿correcto? Vamos a dar los tips, las herramientas las herramientas más innovadoras en la resolución, paso a paso, un ABC de ese proceso, ¿correcto? Entonces vamos a empezar en la resolución, ¿correcto? Voy a hacer lectura del ejercicio. Dice lo siguiente. El profesor de Ingeniería Electrónica pide a sus alumnos que calculen la intensidad de la corriente eléctrica en el circuito que se muestra a continuación. Y no solo eso, el profesor de Ingeniería Electrónica, el docente, catedrático, también lo que pide es que se calcule la potencia disipada por el resistor de 8 ohmios. Y la pregunta es, ¿cuáles son estos valores? Es decir, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Y no solamente eso, sino también cuál es el valor de la potencia que se ha disipado por este resistor, ¿no? O sea, son dos preguntas importantísimas, ¿correcto? Así que vamos con la resolución. Nos dan un sistema de dos fuentes de voltaje y varios resistores, que son resistencias eléctricas. Muy bien, empezamos con lo básico, ¿ya? Iniciamos, chicos, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar. Una resistencia. Primero, ¿qué es una resistencia? Resistencia, resistencia. Por definición teórica, una resistencia viene a ser aquel dispositivo, aquel sistema que dificulta el paso a la corriente eléctrica. Es por eso que las resistencias se sobrecalientan, ¿no? Eso lo vamos a colocar aquí, ¿no? Es un dispositivo, ¿no? Es un aparato que evita, ¿no? Evita, limita el paso a la corriente eléctrica. Ese es por definición, por concepto teórico, lo que significa una resistencia eléctrica. Es una resistencia de tipo eléctrica, ¿no? Porque hay varios tipos de resistencia. Eléctrica. Listo, muchachos. Eso es lo que significa una resistencia eléctrica, ¿correcto? Ya estamos con esa primera definición, que es algo muy sencillo, porque yo te lo estoy mencionando, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Listo. Ahí está. Sigamos con la segunda definición, teórica también, muy sencilla, ¿correcto? Es sobre fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Y yo les dije que era una fuente de voltaje. Les voy a mencionar que es una fuente de voltaje. Son aquellos aparatos, les menciono como un aparato, el cual genera una diferencia de potencial entre sus extremos, ¿no? Es un aparato electrónico, obviamente. Es un aparato electrónico, ya, que genera una diferencia de potencial entre sus extremos. A las fuentes, ¿no? Cuando avancemos más del curso, a las fuentes también se le llama generadores de caídas de tensión, ¿no? ¿Cómo se le llama, profesor? Generadores de caída de tensión. Es decir, te estoy dando todos los tips de lo que significa una fuente de voltaje. Generalmente esta fuente de voltaje trabaja en una unidad del sistema internacional que se llama los voltios. Correcto, los voltios. Y la resistencia se expresa en ohmios. Su símbolo viene a ser como una herradura. Es como una herradura, ¿correcto? Ya tenemos los símbolos de cada uno de ellos. No es entender, la herradura viene a ser para los ohmios. Ya lo puse ahí. Y la fuente de voltaje viene a ser una V nada más, ¿no? Ya tenemos dos definiciones importantísimas, ¿no? Resistencias, resistores, es lo mismo, son son los mismos aparatos, dispositivos electrónicos. Fuente de voltaje, generador de caída de tensión, puedes conocerlo como generador de caída de tensión, es lo mismo, ¿no? Ambas cosas. Entonces, para que quede ya de una vez esta parte muy para que quede para que quede bien explicado y bien detallado, ¿correcto? Entonces, ya te expliqué que es una resistencia eléctrica. Ya te expliqué que es una fuente de voltaje. Ahora,
Toda esta acumulación, ¿no? Si juntamos una resistencia o varias resistencias con una fuente de voltaje o varias fuentes de voltaje, se genera un circuito eléctrico. A eso le llama circuito eléctrico, ¿correcto? ¿Qué es un circuito? Sencillo, ¿no? Es una unión, agrupación de resistencias, es una agrupación de resistencias eléctricas y de fuentes de voltajes. Eso significa, estimados alumnos, voy a quitar esto, eso significa, estimados alumnos, lo que es un circuito eléctrico, ¿no? Cuando tú juntas muchas resistencias y varias fuentes de voltaje, ¿no? Ahora, en estos circuitos se ciñen a dos leyes muy importantes. La primera ley de Kirchhoff, y la segunda ley de Kirchhoff, ¿correcto? Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. A la primera ley le conocen como la ley de los nodos. Ley de nodos. ¿Qué dice la ley de los nodos? Cuando a un nodo llegan muchas corrientes, las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, conservación de la energía eléctrica. Ojo. Y la segunda ley de Kirchhoff, bueno, en la segunda ley de Kirchhoff hay que ver la diferencia de potencial, ¿no? Voy a regresar de nuevo al ejercicio, ¿ya? Si tú puedes ver aquí, observar en pantalla, tú puedes ver con mucha claridad que hay dos fuentes de voltaje. Yo pregunto, así sencillo, ¿cuál es la que tiene mayor valor en potencia, en poder de fuente, ¿no? El de 9 vatios, ¿no? El de 9 vatios desde allí va a salir la corriente eléctrica, desde 9 vatios, y va a pasar por todo el circuito hasta llegar al de 6 vatios. Va a recorrer todo ese camino, ¿correcto? O sea, va a dar todo un recorrido hasta llegar de nuevo a los 9 vatios. Es decir, profe, ¿qué hace? Déjame explicarte, muy sencillo, hace esto. Observa, con mucho entendimiento. La corriente sale de aquí, sale de aquí, la corriente sale de aquí. Observa, quiero que observes bien, te concentres en esta parte. Muy sencillo, muy sencillo. La corriente sale, avanza, pasa por aquí, 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 y de nuevo retorna al 9 vatios. Sale de 9 vatios, pasa por todos los resistores o resistencias que haya, pasa por todas las fuentes que haya, salvo que sea mayor a 9 vatios, pues, ¿no? Si son menores a 9 vatios, debe pasar por ellas. Y retorna a la de 9 vatios otra vez, ¿no? Sale por el más grande es el polo positivo y el más pequeño es el polo negativo, correcto, ¿no? Muy bien, entonces podemos observar ahí en pantalla cómo tú te concentras bien y ya aprendiste el recorrido, ¿no? De la corriente eléctrica, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque yo te estoy enseñando. Claro que sí. Muy bien. Hace todo este recorrido instantáneo, ¿correcto? Y una vez que regresa a su lugar, una vez que retorna a su recorrido, ¿no? Podemos ya calcular con la segunda ley de Kirchhoff, voltaje es igual a intensidad por resistencia, aplicando la ley de Ohm, podemos hacer el cálculo de la intensidad de corriente. Pero, aquí hay algo. Creo que te fijes bien en esta zona de aquí. En esta zona de aquí tú puedes observar que hay dos resistencias, una hacia arriba y una hacia abajo. Esas resistencias se llaman resistencias en paralelo. Se llama resistencias en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que una está sobre la otra, ¿no? Y no solamente esa parte muy sencilla, sino también que por esas resistencias pasa el mismo voltaje. Ojo, el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje. ¿Qué conviene? Armar una resistencia, armar un sistema eléctrico, te hablo a nivel industrial, ¿en paralelo o en serie? Obviamente es en paralelo, porque si es en serie, basta que una se dañe, va a perjudicar el recorrido de la corriente eléctrica. Pero si es en paralelo, la corriente se distribuye por todas las resistencias, o foquitos, ¿no? Son focos a veces, son fluorescentes, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Una está acomodada encima de otra, ¿no? Tienen igual caída de voltaje, ¿no?
y la corriente se distribuye. Generalmente cuando te dan este tipo de ejercicios no es conveniente que tú trabajes con sistemas en paralelo. Hay que formar una sola resistencia, se llama resistencia equivalente. Y ahorita vamos a hacer el cálculo de una resistencia equivalente, ¿correcto? Borramos todo eso y empezamos con la resistencia equivalente, ¿no? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Yo lo voy a indicar con una simbología RE, así, RQ. La resistencia equivalente para un sistema en paralelo es el producto sobre la suma. Si retornamos al ejercicio inicial, que puedes enfocarte, es 3 y 6. Entonces, el producto, o sea, 3 por 6 sobre la suma. 3 más 6, ¿verdad? Hacemos ese cálculo, arriba 18, abajo sale 9. ¿Cuánto sale el valor? 2 ohmios. Esa es la respuesta, 2 ohmios, ¿correcto? No hay nada nuevo, es muy sencillo hacer el cálculo. Ahí está. 2 ohmios, ¿correcto? Entonces ya tenemos todas las resistencias establecidas, ¿no? Vayamos al ejercicio original. Tenemos la resistencia de 1 ohmio, 8 ohmios, 4 ohmios y de 2 ohmios. Apliquemos la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Como la segunda ley de Kirchhoff, lo siguiente: 9 vatios menos la intensidad por 1 menos 4 por la intensidad menos. ¿Por qué es menos, profesor? Quiero saber por qué es menos. ¿Por qué es menos? Porque cuando entra la corriente, correcto, entra en el polo positivo y sale en el polo negativo, menos. Polo positivo, polo negativo, menos. Es una fuente, también se va a restar. Polo positivo, polo negativo, menos. Polo positivo, polo negativo, menos. Siempre entra en el polo positivo y sale del polo negativo, la corriente, en forma normal, ¿no? Listo. Menos 8 por I, menos 2 por I, igual a la última fuente de voltaje, que era de 6 vatios. Hacemos la resta, ¿no? 9 vatios menos 6 vatios. Todos los valores que tengan I lo pasamos al otro lado. Si hacemos la sumatoria, nos da 15 I. ¿Cuánto nos sale ahí? 3 igual 15. 15 intensidad de corriente. Hacemos la división, 3 sobre 15. ¿Cuánto sale, alumno next level? ¿Cuánto sale, estimado estudiante? Y ahorita, jóvenes, sale 2. No sale 2. ¿Cuánto sale? 0,5. Un quinto, ¿sí o no? Un quinto es lo que sale, ¿no? Un quinto es el valor de I. Si tú lo pasas a fracción, sale 0,2 amperios. Esa es la unidad de la intensidad de la corriente, amper. Nos vamos a enfocar en las claves. ¿Hay claves que tengan 0,2? Sí, profesor, la A y la B. Muy bien, estudiante. Vamos ahora con el cálculo de la potencia. Y con eso damos cerrado este ejercicio de física, tipo admisión, ¿correcto? La potencia se representa con ese símbolo POT. Es igual a la intensidad, ¿correcto? Elevado al cuadrado, o sea, intensidad por la resistencia. Me piden para la resistencia de 8 vatios, de 8 ohmios, ¿correcto? El POC nos pide para la resistencia de ocho ohmios. La intensidad, ¿cuánto nos sale? 0,2 por 0,2. Si hacemos nuestro cálculo, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 0,32 watts. Watts es la unidad de la potencia en el sistema internacional, ¿correcto? Entonces, vayamos a buscar nuestra clave. ¿Cuál es la clavecita? 0,2 y 0,32. Clave sale, estudiante, la clave D, la D de durazno. Exacto. Clave D es la clave que tú marcarías y con eso haces el ingreso a la universidad, ¿no? El ansiado ingreso a la universidad. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Chau, chau.